Oiga, he debido caerme encima de una bala y no sé, me parece que se me ha clavado en las tripas. Perdone, señor Smithers, tal vez Bar esté gravemente herido. ¿Podríamos pasar antes que usted? Después de este momentazo que nos hizo acordar a los Simpsons Hit and Run, bienvenidos a las bibliotecas de Santuario Comics, la sección donde descubriremos si distintos arcos del universo de DC son una joyita o una verdadera terapia, pudiéndote clavar o potencialmente, bajo mi subjetividad, puedes tener una gran historia de tus héroes favoritos. En esta ocasión vamos a reseñar Batman, mi principio y probable fin, el primer tomo del maestro Alan Davis, de 2 disponibles de la colección de grandes autores de Batman. Pero mirá esa terrible portada, papá. Este arco, cuando era chico, me generó una absoluta confusión, porque yo para ese momento ya conocía La muerte en la familia, el tomo de Jim Starlin. Entonces las preguntas que me hacía eran: ¿qué Robin era? ¿Qué le había pasado? ¿Estaba muerto? Bueno, son típicas preguntas que te vas haciendo mientras te metes más y más en la famosa continuidad del universo de los cómics. Pero chicos, primero tenemos que contextualizar esta continuidad. Es diciembre de 1986, hacía 6 meses que se había terminado de publicar The Dark Knight Return, por ende teníamos lectores con el chip le había cambiado por completo. Ya estábamos en la era oscura, y con esto teníamos lectores que estaban ávidos de historias adultas y serias. Casi todo lo contrario a lo que ocurre en esta etapa del sello de Detective Comics. Para comenzar te quiero mostrar el interior, que vemos el típico azul de SC con Batman y Robin. Cuando lo abrimos, la primera imagen que vemos es al espantapájaros y a un Batman haciendo de Uber. No te lo puedo traer, mira. Además, para avanzar tenemos el típico índice donde vemos a los números, los nombres y quiénes son el guionista y el dibujante. Para comenzar vamos a hablar de la primera issue, en este caso el tag que se come el gato, que hace referencia a una máquina para poder conocer algún tipo de diagnóstico. Este primer issue hace referencia a la hermosa Catwoman que tiene su traje clásico y un poco a mostrar la relación que tiene Batman con Selina, y como Jay funciona como ese hermanito chiquito que te dicen que lo lleves a todos lados porque no quiere estar en casa. Por otro lado tenemos al Joker, que sería ese amigo tóxico que se siente desplazado y enojado. Acá lo que me causó gracia es que el Joker tenga un periodista que le trae las noticias. Bueno, son tiempos sin internet, ¿no? Bueno, mira, acá en esta parte el Joker parece 100% claro en el niño brujo. En lo que es la Baticueva, vemos cómo se profundiza la relación entre Jason y Batman, mostrándole lo importante que es estar siempre preparado. En estas viñetas podemos ver un poco cómo es la relación día a día de Batman y Robin. Este panel tiene algunas cosas muy interesantes, ¿no? Como podemos ver a Catwoman, que está en una pose bastante similar a la que Batman vuelve. Después tenemos cuando Gordon le entrega la carta, que es muy parecida a Batman Inicia de Nolan. Y por último tenemos un poco un chiste que le hace Batman a Robin, como haciendo referencia a lo que es Batman 66. Bueno chicos, este cómic es bastante dinámico, se deja leer muy rápido. Podemos ver algunas viñetas como la clásica risa del Joker, algunos personajes secundarios como el profesor que maneja la máquina y le hace el clásico chiste del cigarro que explota. En este punto sí quiero destacar algo, que es que este panel presenta algunas cuestiones que son bastante parecidas a Team Sale, a El Largo Halloween. Me gustó mucho por el tema de los azules, y en la próxima hoja vamos a ver cómo me hizo acordar totalmente a una secuencia de ese cómic histórico y magnífico por sobre todas las cosas. Bueno, acá termina uno de los numeritos que es bastante cargadito. Tenemos pelea, tenemos al Joker, tenemos, bueno, referencias que después en el futuro veremos. Acá tenemos la etapa de la issue que sigue. Esta edición fue compilada por Omnipress en la colección de 80 años de Batman, así que seguramente la tendrás. Ahora te voy a poner en este preciso momento la tapa para que la tengas como referencia.
A mí lo que me gusta mucho de estos dos cómics son algunos paneles. Por ejemplo, donde Bart y Alan Davis logran ser bastante sutiles a la hora de plantear algunos temas o algunas cuestiones. Eso es un gran mérito del equipo creativo. Por otro lado, tenemos que se plasma muy bien a nivel de cara, a nivel de facciones. Ahí vemos el dolor de Catwoman, donde ya el Joker empieza a generarla como un enemigo y no como una aliada de Batman. Acá se pone full 66, donde Batman entra a una cancha de pool gigante y bueno, pasan cosas. Acá vemos lo que es el Joker móvil, lo que sería, que seguramente debe haber estado hecho por alguna Mattel o por algún Hot Wheels. Como te decía, esta historia es bastante simple, bastante dinámica, muy buena para poder comenzar por ahí a leer a Batman, donde vemos que se presentan varios personajes, es rápida, no te cansas de leerla y es por sobre todas las cosas muy entretenida. Algo que destaco mucho es las caras, las facciones, las expresiones que logra plasmar Alan Davis. Por ejemplo, acá vemos a un Joker que es golpeado por Batman y mirad el detalle de todas esas imágenes. Miré ese Batman también, ¿no? Con toda la musculación. Así que bueno, ahora vamos al próximo issue. Bueno, esta historia, aunque sea de un solo capítulo y parezca que no es tan importante, tiene algunas cositas que te voy a ir contando que son muy interesantes. Bueno, como ya sabemos, el villano principal es el espantapájaros, y acá vemos que Batman y Robin empiezan a tener un poco de miedo. Empieza a aparecer un poco la duda y qué pasaría si Batman se muere y qué pasaría ante el error. En este caso lo que hace el espantapájaros es crear una nueva toxina del miedo, donde hace de que las personas en este caso sean un poco más valientes, por así decirlo, o un poco más arriesgadas. Algo que también nos presenta este tomito es que nos presenta lo que es el año 0 o el año 1 del Scarecrow. Acá vemos cómo a Robin le da toda la toxina al miedo, y su principal miedo es que Batman se prenda fuego y que no lo haya podido salvar. Acá un poco lo que juega es esta cuestión de cómo medir el riesgo, algo que después vamos a ver que sucede un montón en Jason. Tiene este problema, que no mide el riesgo, que es muy agresivo, que es muy temperamental, y bueno, Batman ante la toxina del miedo también cae ante eso, que lo vamos a ver con su cambio de cara, que hace como una pequeña sonrisa, una pequeña muesca, y bueno, logra atrapar al espantapájaros. Pero acá hay un dato, miren, acá dice que aquí ya hace Jason Todd. Acá ya muestra que Batman tenía algún grado de miedo por la muerte de Robin. En este caso sería el puntapié para que después se hiciera la muerte en la familia. Ahora vamos a empezar con el libro del juicio. Así se presentó también en Omnipress este tomito. La verdad es un tomo sencillo, no tiene mucho más que 4 partes, donde tenemos excelentes plumas. El distinguido de este issue es que funciona un poco como conmemoración de los 50 años de DC Comics. Para eso vamos a tener varios personajes. Por ejemplo, en este caso estamos viendo a Slam Bradley, que fue importante en la primera época de DC. Después vamos a tener a el Hombre Elástico, que acá el Hombre Elástico, si se fijan, parece un montón a Jim Carrey en Batman Forever. A ver, esta parte en particular de las 4 historias fue la que más me gustó, porque demuestra un dinamismo distinto, está mejor dibujada, se nota que hay otro tipo de pluma. Después, más adelante, tenemos otro protagonista, que en este caso sería Sherlock Holmes junto a Watson, que nos muestran un poco lo que es Inglaterra del siglo XV, con todo lo que es la reina. Acá, para vos, ¿quién es? ¿San Martín o Rosas? Te escucho en los comentarios
yo la vi y dije, para mí es Rosas, pero bueno, vamos a ver en los comentarios a quién se parece. Pero como te digo, son historias bastante cortas que tienen un hilo en común, que después obviamente sobre el final se juntan todos los personajes para poder resolver el caso, un caso que no trasciende mucho y cada uno pone un poco, aporta a lo que es el caso en sí mismo. Acá vemos que Robin es rescatado por el hombre elástico, y acá está el punto más alto del cómic sin lugar a dudas, que es el encuentro entre Sherlock Holmes y Batman, que pueden intercambiar un poco de palabras. Batman le prende lo que es la pipa y bueno, un poco así termina esta historia donde suman muchos personajes. Y ahora vamos a la siguiente historia, una historia que tiene como principal al sombrerero loco. Bueno, a ver, ¿qué nos depara de esta historia? Primero y principal, el cómic va de que el sombrerero sale de la cárcel, y en este caso es un poco distinto a lo que lo tenemos conocido, un poco más con barba, pelirrojo. Acá lo vemos a Batman haciendo de Uber. Vos te lo habías imaginado a Batman haciendo de Uber. Bueno, acá en este cómic sucede. Y como él, a partir de un diario, vuelve a armar un sombrero y se vuelve loco, se vuelve de vuelta obsesionado por los sombreros. Bueno, como te dije, acá podemos ver todo lo que es la relación entre Jason y Bruce. Sigue profundizando en eso y acá se vuelve totalmente Batman 66 con las bolas en la mesa de pool y bueno, no más que eso. A ver, acá vemos que Batman, que en realidad Bruce Wayne, se presenta como concejal, una manera de poder atraerlo al sombrerero loco. Acá lo que nos recuerda este cómic es, bueno, acá meten un momentazo Mortal Kombat, la gran Kun Lao tirando el sombrero con las guillotinas y Robin haciendo las suyas. Este cómic es importante porque nos va a llevar a un punto que es este, donde Batman tiene un dispositivo para poder bajar al sombrerero, y al disparar el sombrero impacta una de las balas sobre Robin, generando uno de los momentos más tensos de toda la historia de lo que es Batman y Robin. Y ahora te voy a contar por qué. Porque realmente este número, y con justa razón, es el título del tomo, Mi principio y probable fin, nos muestran a un Batman totalmente frágil, donde vuelve a generarse el trauma del personaje. Y vemos cómo la zona en la que en este caso es Park Row, fue cambiando y hoy es una zona de bastante delincuencia. A quien tiene que acudir Batman es a la mismísima Leslie Tompkins, un personaje que funciona como aliado de Batman, un poco como Alfred, y en este caso es una médica. Acá vemos una viñeta que para mí es clave, muestra la fragilidad de Batman, que hace que recuerde el momento más trágico de su vida, que fue cuando mataron a sus padres, pero desde una visión que no estábamos acostumbrados, que es la mismísima de Bruce. Vemos desde sus ojos cómo vivió todo ese hecho. Vemos cómo golpea, cómo intenta pelear con Joe Chill y cómo cae el arma dentro de los arbustos. Este es un pie de lo que va a suceder en año 2. Acá te dejo el link para que lo tengas en cuenta el video. Bueno, en este caso lo que podemos ver es cómo la influencia del murciélago recae sobre Bruce, y Leslie juega un poco de contrapunto del personaje. Como Leslie le hubiese gustado que fuese Bruce y todo lo que hace Bruce para convertirse en Batman. En este caso vemos que se acerca a la tumba de sus padres para prometer algo: combatir el crimen hasta las últimas consecuencias. Este tomo trae muchas cuestiones que son muy personales de la vida de Bruce. Acá vemos cómo Batman toma el arma de Joe Chill y algunos contrapuntos con Leslie que juegan con esto de que yo esperaba que fuese otra cosa, o no haber podido acompañarlo para que sea una mejor persona, o al menos no Batman.
Eso se plantea en todo el capítulo y me parece que es muy interesante porque no está plasmado, al menos no recuerdo que lo haya hecho con Alfred, y si lo hace con Leslie, por ahí con la figura materna se pone más en juego y es lo que quiere hacer Bart en este tomo. Principalmente destacando la figura de Leslie Tompkins en la vida de Batman. Cassie Jaye pasa a un segundo plano, siempre está en la cama y vemos que empieza a recuperarse. Batman se acerca, le dice unas palabras y podemos ver cómo es el cierre de este gran tomo. Bueno chicos, terminamos mi principio y probable fin. Ahora la pregunta que todos nos hacemos: ¿joyita o drapie? Bueno, cuando lo leí el tomo no me pareció una gran cosa, pero ahora haciendo la reseña puedo ver de que tiene varios aspectos que son muy importantes. Por eso para mí es una verdadera joyita. Tiene aspectos que son muy divertidos y se hace muy entretenida la lectura. También tenemos pequeños guiños que si sos algún lector ávido de Batman o de las series o de las pelis, que vas a encontrar y vas a decir, che, esto lo conozco. Por otro lado tenemos algunos puntos que son muy altos, como la historia de Mi Principio y Probable Fin, me parece que es la más profunda y la más humana de todas, y el resto tenemos una buena galería de villanos. El punto más flojo sin lugar a duda es el libro del juicio final, es un número conmemorativo pero que no genera mucho y la verdad no me gustó tanto. Así que con esto damos por finalizado este capitulazo de Mi Principio y Probable Fin. Suscríbete, ponele me gusta, compartilo y bueno, nos estamos viendo con más y más cómics. Nos vemos, chao.